le subo todas las que tengo pendientes. A ver, ahí está grabando, fantástico. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es cubrir los métodos de caja blanca dentro de la parte de diseño de casos de prueba y estrategias. ¿Se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando de los métodos de caja negra, cuya particularidad era que no íbamos a conocer los detalles de la implementación, sino que nos íbamos a basar en el conjunto de entradas y el conjunto de salidas, y eso nos iba a permitir armar estos casos de prueba haciendo, digamos, la aplicación de algún método como la partición de equivalencias o el análisis de valores límites. Pero el objetivo siempre era poder construir casos de prueba. Los métodos que vamos a ver ahora son los métodos de caja blanca, en los cuales nosotros sí disponemos de los detalles de la implementación, es decir, que podemos ver el código y en base a eso poder diseñar nuestros casos de prueba. Yo les voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación. Avísenme cuando puedan verla. Ya se puede ver. Buenísimo. A ver, vamos a poner la reproducción, presentación en diapositivas desde la actual. Y a ver el chat, por si me preguntan algo, lo dejo abierto con el costadito. Bien, volviendo. Entonces, los métodos de caja blanca nos permiten diseñar casos de prueba, maximizando la cantidad de defectos encontrados con la menor cantidad de casos de prueba posibles, disponiendo de los detalles de la implementación. Y vamos a ver que hay diferentes coberturas que se llama para poder garantizar que los métodos efectivamente de caja blanca nos permite garantizar. 2 segundos que le vamos a poner a esto el no molestar. ¿Está habilitado no molestar? Sí, genial. Bueno, volviendo, perdón. Dentro de las diferentes coberturas podemos encontrar coberturas de enunciados o caminos básicos, sentencias, decisión y condición conjunta, múltiple y muchas otras coberturas. Ahora vamos a profundizar en todas estas que están detalladas en esta slide, pero no se queden con la idea de que son las únicas coberturas que hay para testing de caja blanca, sino que hay muchas otras, pero simplemente nosotros nos vamos a centrar en estas para los efectos del práctico. Dentro de caja blanca, la primera cobertura, entiéndase cobertura como la forma de poder recorrer los distintos caminos o las estrategias para recorrer distintos caminos que nuestro código nos provea para desarrollar una funcionalidad. Si ustedes imaginan el código representado como por ejemplo un diagrama de flujo o un grafo, cada una de esas ramificaciones que se presentan dentro de nuestro código, de nuestro gráfico, va a representar diferentes caminos que podamos llegar a recorrer. La cobertura de enunciados o caminos básicos lo que busca es poder garantizar que a todos los caminos independientes que tiene nuestra funcionalidad, los vamos a recorrer al menos una vez. Es decir, que vamos a pasar por todos los caminos independientes que esta funcionalidad tenga. Si nosotros diseñamos un conjunto de casos de prueba que corresponda a esta cobertura, la cobertura de enunciados, podemos decir que garantizamos que nuestro código ha sido ejecutado pasando por todos los caminos independientes. No sé si ustedes se acuerdan creo que fue en matemática superior, sí, matemática superior, que vieron órdenes de complejidad ciclomática. ¿Alguien se acuerda de algo de eso? Que se Profe, creo que lo vimos en sintaxis, no me En suena haberlo sintaxis, visto. era. En sintaxis, ok, que estaban los órdenes que se representaban como O del logaritmo. En sintaxis en ED. Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, un poco tiene que ver con esto, digamos, poder representar un conjunto de caminos en base a una métrica que es la complejidad ciclomática, que nos va a dar una idea de cuál es la cantidad de caminos independientes que una funcionalidad dada tiene. Entonces también nos va a dar una idea de cuántos casos de prueba tenemos que hacer para poder recorrerlos a todos. Acuérdense que vimos la clase pasada que estos casos de prueba van a cubrir un escenario en particular, otorgando valores específicos a las variables que van a permitir que esto se pueda, digamos, ejecutar en el camino que nosotros estamos buscando. Pregunta Kiara si las filminas están subidas.
creo que todavía estas no sé si Lau le subió dentro del material teórico estas. Si no están, después las subimos, no hay problema. Dentro del material teórico están las PPT de la primera parte de testing, que son las que usó la Lau para dar el tema, pero me parece que estas particularmente no. Ok, bueno, las subimos después. Para poder hacer la cobertura de caminos básicos, se requiere poder representar esta funcionalidad mediante un grafo, ¿sí? Un diagrama similar a un diagrama de flujo, pero un grafo de nodos interconectados. Tengan en cuenta de que esto es un requerimiento que por ahí parece trivial, pero a algoritmos o a funcionalidades que implementan, por ejemplo, métodos recursivos, no tendrían esta posibilidad. Entonces quedarían fuera de esta prueba de cobertura, ¿cierto? Se calcula después la complejidad ciclomática, que ya vamos a ver cómo se calcula, y dado un grafo de flujo se pueden generar los casos de prueba, que ahora vamos a ver cómo podemos generar esos casos de prueba para garantizar recorrer todos estos caminos independientes. Recordemos un poco cómo se representan las estructuras básicas de, por ejemplo, un bucle while o un do while puede estar representado mediante los nodos interconectados en forma de bucle. Un if-else, una bifurcación entre nodos con dos caminos independientes, si tiene tanto una salida por el lado del sí y una por el no. En el caso de que no la tuviera, simplemente se une con el siguiente nodo evitando tener uno intermedio, y el secuencial nodo con nodo de forma directa. Eso para, digamos, tener una idea en particular. Este método es el método por ahí más sencillo para poder acercarse a la idea de coberturas, pero generalmente durante los ejercicios prácticos no lo cubrimos porque es bastante trivial a la hora de llevarlo adelante, así que simplemente es una introducción. ¿Cómo se calcula esta complejidad ciclomática que coincide con la cantidad de caminos independientes? Hay una fórmula. La fórmula nos dice que el número de aristas del grafo son las flechitas que unen nodos, el número de nodos del grafo y la cantidad de componentes conexos, que son los nodos de salida. Entonces, si hacemos la cantidad de aristas menos la cantidad de nodos, que son las pelotitas, más 2 por la cantidad de nodos de salida, nos da la medida de componentes, de caminos independientes, o el valor de complejidad ciclomática. Y si no, hay una forma visual de representarlo, o de calcularlo, que nos dice que una vez representado esta funcionalidad como un grafo orientado, lo que vamos a hacer es ver cuántas regiones cerradas tenemos dentro de este grafo y sumarle 1 a la cantidad de regiones. Y nos va a dar el mismo valor. Cualquiera de las dos formas. La forma gráfica la podemos resolver nosotros viendo el grafo dibujado, y esta fórmula para la complejidad ciclomática se utiliza a nivel de software de soporte para poder brindarnos esa métrica ante una funcionalidad dada. Hasta ahí vamos más o menos bien. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Sí, sí, todo bien. Ok, bueno, avanzamos uno más. Imagínense esta funcionalidad, que es bastante trivial en cuanto a que tenemos 3 decisiones, que son nuestros if. Cada uno de ellos tiene salidas por cada uno de los dos lados, y finalmente convergen todos en un punto final, ¿sí? Tenemos un solo componente conexo o un nodo de salida. Si tuviéramos que representar este diagrama de flujo de esta funcionalidad como un grafo, tendríamos algo similar a esto, ¿sí? Una gran decisión, que es el if principal de n1 mayor que 2, y cada una de las decisiones que están anidadas por cada uno de los lados, ¿sí? Recuerden ustedes que las dos fórmulas que teníamos, las dos formas de calcular la cantidad de caminos básicos, que si ustedes miran esta representación de un diagrama de flujo o ven esta representación, del grafo del diagrama de flujo, salta a la vista cuáles son los caminos independientes. Todo a la izquierda, izquierda-derecha, derecha-derecha, derecha-izquierda. ¿Entienden? Digamos, ahí se puede visualizar cuáles son los caminos independientes. Sí, sí. Buenísimo. Lo mismo si lo vemos desde el lado de un grafo. Izquierda-izquierda, izquierda-derecha, derecha-derecha, derecha-izquierda. Fíjense que la cantidad de regiones cerradas es 3, que 3 más 1 es 4, que es la cantidad de caminos independientes o la complejidad ciclomática. Y lo mismo si sumamos la cantidad de aristas y la cantidad de nodos y aplicamos la fórmula. Volvemos ahí. Tenemos 12 aristas, si quieren las cuentan, no me quiero detener mucho en esto. 10 nodos y un solo componente conexo, que es el de salida.
que nos da 4, y la cantidad de regiones 3, más 1 es 4. Pero al fin y al cabo todos buscan establecer ese número de caminos independientes. ¿Cómo podríamos nosotros diseñar estos casos de prueba? Para poder garantizar que nosotros cubrimos todos los caminos independientes, ¿cuál es la cantidad mínima de casos de prueba que necesitamos desarrollar o escribir? En este caso 4. Ujú. Tal cual, con solo 4 casos de prueba, podemos garantizar la cobertura de enunciados o de caminos básicos o caminos independientes. La pregunta se extiende un poco más. ¿Podemos escribir más de 4 casos de prueba para garantizar la cobertura de enunciados? No, porque ya estaría cubrida. O sea, no haría falta hacer uno más. Sí, por más de que estaría cubierta la cobertura en sí, digamos, los 4 caminos independientes ya serían recorridos con 4 casos de prueba, no quita de que yo pudiera escribir 100 casos de prueba, 1000 casos de prueba o infinitos casos de prueba. Simplemente que la cantidad no es mínima. Al fin y al cabo, recuerden que los métodos y las estrategias, tanto de caja negra como caja blanca, buscan aplicar la economía en cuanto a la detección de defectos, es decir, escribir la menor cantidad de casos de prueba que nos permite maximizar la cantidad de defectos encontrados. Entonces, para esta cobertura, la mínima cantidad de casos de prueba que yo necesito para garantizarla es 4. Y durante todo el práctico vamos a buscar esto, buscar descubrir cuál es la cantidad mínima de casos de prueba para garantizar la cobertura determinada que estamos pidiendo. En este caso en particular, si ustedes analizan nuevamente el diagrama de flujo, pueden ver que tenemos diferentes operadores, en este caso operadores matemáticos sobre N1, N2 y N3, y si asignamos diferentes valores, por ejemplo un N1 que sea mayor que N2, por ejemplo 2 y 1, ya vamos por el sí, y desde este otro lado asignamos un N3 que sea menor que N1, como por ejemplo un 0, y vamos por el otro lado del sí. Y de esa forma, asignando valores a N1, N2 y N3, yo puedo guiar la ejecución de esta funcionalidad por un camino determinado, que eso es lo que vamos a ir haciendo. Cada uno de esos casos de prueba lo que va a hacer es asignar valores a N1, N2 y N3 para poder llevar a la ejecución por derecha, 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 izquierda, 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 derecha. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, bro. Esto que ven acá, cada una de estas columnas, ¿es un caso de prueba? No, ¿Por qué no? porque no tiene nada que ver con el plantillo que hemos visto que tenemos que tener. Exactamente. Esto es simplemente una descripción de cuáles son los valores que nosotros tenemos que asignarle a ciertas variables que están en juego para poder escribir un caso de prueba. El caso de prueba después va a tener la representación de artefacto con la plantilla que planteamos la clase pasada. Va a tener un nombre que representa un escenario, precondiciones, pasos para reproducirlo, resultado esperado. Entonces esto no es un caso de prueba, no se queden con esa idea, sino que es un conjunto de datos que asignaríamos a las variables de entrada o a las variables en juego para poder escribir efectivamente un caso de prueba en particular, o 4 en esta cobertura. Una heurística relacionada a la complejidad ciclomática es que si nuestra porción de código tiene, o nuestro cacho de código tiene entre 1 y 10 caminos independientes o enunciados, estos datos son todas las precondiciones, pregunta Maxi, no necesariamente, pueden ser variables de entrada o pueden corresponder a precondiciones, depende de cómo esté desarrollada la funcionalidad. Vos después vas a tener que mapear esto a precondiciones o a variables ingresadas o seleccionadas por el usuario, dependiendo de lo que representen en tu funcionalidad. ¿Se entiende? Genial. Entonces, volviendo a esto, digamos, entre 1 y 10 caminos independientes, programas simples sin mucho riesgo, 11 al 20 es un poco más complejo, y una complejidad ciclomática de 50 o más es algo no testeable y muy alto riesgo. Imagínense que una funcionalidad que tenga 50 caminos independientes tiene al menos 50 casos de prueba para garantizar su cobertura. Es algo muy grande. ¿Qué podemos hacer ahí? Y ahí se puede Modularizar. reducir como la parte que básicamente queremos, o sea,
¿qué más nos importa a nosotros testear, digamos? Bueno, Tiene como una prioridad, digamos. sí, una forma, digamos, puede ser recortar testing, como decís vos, digamos, a establecer prioridades. Ok, bueno, no podemos testear todo, testeamos esto. La otra, como dijo su compañero antes, es tratar de modularizarlo. Quizás encapsular una porción de esa funcionalidad y ejecutar pruebas relacionadas a eso encapsulado y después ejecutar pruebas a la funcionalidad más pequeña. También se puede hacer. En la medida de lo posible se puede tratar de optimizar ese código para poder tener una menor cantidad de caminos independientes. Digamos, hay muchas alternativas, pero el objetivo siempre es el mismo, simplificar para poder tener menos cantidad de caminos independientes. Profe, Sí. una pregunta. ¿Nosotros vamos a hacer testing teniendo como entrada siempre una user story o puede ser otra cosa? Bueno, en este caso en particular, vos lo que vas a tener como entrada es una porción de código, porque la caja blanca, los métodos de caja blanca se basan en que vos dispongas de los detalles de la implementación, es decir, que dispongas del código para poder hacer el análisis y poder efectivamente hacer un diagrama de flujo, o poder hacer un grafo, o representar esa funcionalidad. Acá en el práctico nos van a dar un pedazo de código entonces. Tal cual, ahí vamos a llegar a eso. Exactamente. En la clase de hoy vamos a hacer práctico relacionado con esto. Entonces, para la cobertura de enunciados, un repaso. Lo primero que tenemos que hacer es poder disponer del diagrama de flujo, después obtener la complejidad ciclomática, definir el conjunto básico de caminos independientes, determinar cuáles son efectivamente los casos de prueba que nos permiten recorrer cada uno de esos caminos independientes, y finalmente ejecutarlos para poder comprobar si el resultado obtenido corresponde al esperado. Profe, Sí. yo hoy estuve leyendo la guía de ejercicio resuelto, pero toda esta parte que usted explica ahora, o sea, no lo resuelve en la guía de ejercicio práctico, o sea, no ve la complejidad ciclomática y hace grafos y todas esas cuestiones. No, casualmente arranqué la clase hoy diciéndoles de que este método no lo vamos a ver en el práctico, sino que sirve como introducción teórica para poder entender un poco más qué son las coberturas o, digamos, dónde vamos a ir haciendo énfasis en las otras coberturas que sí las vamos a ver. Ah, capaz que no lo escuche porque no. No hay drama, no hay drama. Sí, Pero no te sí, yo preocupes, también me perdí esa parte. en el práctico no lo cubrimos, digamos, la cobertura de enunciados no la vamos a pedir, simplemente nos permite tener una noción de qué es un camino independiente y qué son las coberturas. Avancemos ahora, no hay problema. ¿What? Me parece que le tocó el timbre. Los aún los pibes. De vuelta de delivery. Seguro, en la casa de Joaquín no me sorprende. ¿Alguna duda, chicos, con esto que Joaquín estaba explicando recién? La filmina, profe, Sí. ¿esta se sube en algún lado? En la UE estamos subiendo todo el material que estamos usando para dar las clases. Esta no la encontré en particular. La voy a Porque buscar. todavía no hemos dado la clase. Pero la de caja negra sí. Y porque esa la dio la anterior, la clase anterior la dio Laura, que No eso dio estaba caja negra. relacionado. No, estaba relacionado a todo lo que es la introducción al testing. Nosotros la clase anterior en el práctico vimos lo que es caja negra y es el mismo PowerPoint. Entonces por eso no les hemos subido tampoco todavía el PowerPoint completo. Igualmente no se preocupen. Después de esta clase vamos a estar subiendo todo el PowerPoint. Sí, después le subimos lo que queda de esto. Perdón, justo llegó el delivery y mi perro se vuelve loco. El delivery. Ah, es verdad que lo pone nervioso el pobre delivery. Sí. Tiene como Pobre. un problema para superarlo. Sigamos. Pobre Polo. La primera cobertura que vamos a ver, de las que sí vamos a resolver en el práctico, es la cobertura de sentencias. Entonces, nuevamente, este ejemplo lo vamos a repetir a lo largo del resto de las coberturas que nos quedan. Fíjense que la representación en pseudocódigo es bastante sencilla. Tenemos dos decisiones o dos if que están conectados en secuencia, es decir, que no dependen uno del otro, y tenemos asignaciones adentro de variables
que van a representar X funcionalidad, ¿sí? Nuestro código es bastante simple, representado en un diagrama de flujo tenemos la primera decisión, vamos a esta asignación de variable por el lado positivo, y en el caso de que no se cumpla la decisión, no hacemos nada, y entramos finalmente en la segunda decisión, que tiene una salida por el lado positivo, pero nada por el lado negativo. La primera pregunta es, ¿cuántas sentencias tenemos en esta funcionalidad? Dos. ¿Cuáles son las sentencias? X más 1 y y igual a 0. Exactamente, tal cual. Una sentencia es cualquier instrucción como asignación de variables, invocación de métodos, mostrar un mensaje, lanzar una excepción, digamos, cualquier instrucción que nosotros demos, ya sea una asignación o una invocación, es una sentencia. Mientras que no sean estructuras de control. En este caso, estas dos estructuras de control que tenemos acá son decisiones. Entonces, ¿cuál les parece a ustedes que es el objetivo de la cobertura de sentencias? Ir variando las entradas que tiene esa sentencia, o sea, ir variando las posibles ocurrencias. No, veámoslo por analogía con el método anterior. La cobertura de caminos básicos tenía como objetivo descubrir cuál es la menor cantidad de casos de prueba que me permiten recorrer todos los caminos básicos o pasar por todos los caminos independientes. Entonces, para la cobertura de sentencias, ¿cuál les parece que va a ser el objetivo? Encontrar la cantidad de casos de prueba mínimo que evalúen todos los posibles resultados de la sentencia. Va por ese lado, pero no tan así. ¿Alguien más dijo algo? ¿Darle cobertura a todas las condiciones? Darle cobertura a todas las sentencias, ¿sí? No son condiciones, ya vamos a ver que condición es un término que se reserva para otra cosa. Entonces, si la cobertura es de sentencias, lo que vamos a buscar nosotros cubrir son las sentencias. Es decir, buscar cuál es la cantidad mínima de casos de prueba que me permiten pasar o ejecutar o evaluar o recorrer todas las sentencias. En este ejemplo en particular, ¿cuál es la cantidad mínima de casos de prueba que me permiten cubrir todas las sentencias que tengo acá? 3. Solo. ¿Alguien da más? 3, 1. Con 1 se puede. ¿Por qué? A ver. Acá Sabrina te escribe 1. Sí, también. Para mí Y con 3. que el primero dé verdadero y después vas al otro y también que dé verdadero. Tendría que ponerle valores a la X y a la Y, pero bueno. La idea sería esa. ¿Valores? No son excluyentes uno del otro, con que vos asignes valores a las variables, porque son todas diferentes, con un solo caso de prueba deberías poder cubrirlo completo. Efectivamente, tal cual. Como bien dijeron, como estas dos decisiones son independientes y además las variables que están en juego no son las mismas, simplemente con elegir una combinación de valores para A, C, B y D, que me permita ir por estas dos ramas del sí, yo con un solo caso de prueba podría cubrir las dos sentencias. Veamos un ejemplo. A igual a 5 es mayor que 0, sí. Y C es igual a 1, sí. Entonces, como es un AND, ambos verdaderos, vamos por la rama de la derecha y ya cubrimos la primera sentencia. Después continuamos, B igual a 3, sí. O D menor a 3, ¿se cumple? Sí. Este es un O, ya con el que el primero sea verdadero, salimos por el lado verdadero y ya cubrimos la segunda sentencia. Entonces, con solo un caso de prueba, hemos cubierto todas las sentencias. De esa forma, minimizamos la cantidad de casos de prueba que nos permiten garantizar la cobertura. ¿Se entiende? Sí. Bien. Tienen que tener en cuenta algo, que esto también en el práctico les puede servir. No todos los casos van a ser
tan sencillos como asignaciones de variables numéricas, sino que pueden representar el estado de un pedido, pueden representar la selección de una ciudad, pueden representar la existencia de una patente, por ejemplo, o pueden estar relacionados. Quizás el hecho de que A sea mayor que 0 me impida que B sea igual a 3, digamos, depende de la semántica de esa variable y las reglas de negocio o las reglas de la funcionalidad o los criterios de aceptación de la funcionalidad que yo estoy evaluando. Entonces siempre lean bien el código y vean cuál es el significado en sí de esa variable para ver si efectivamente esa combinación de valores es una combinación que yo puedo llegar a implementar y no solamente se remite a algo teórico, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo bien, todo bien. Buenísimo. Bueno, parece que estamos bien. Cobertura de decisión. ¿Mica? Sí. Bien, como dijo el juego recién, vamos a tomar el mismo ejemplo. Una decisión es, como les contaba el juego hace un rato, una estructura de control completa. Entonces, si lo ponemos en en el grafo que tenemos ahí, en el diagrama de flujo que tenemos ahí, cada una de las estructuras de control que nosotros tenemos va a ser cada uno de esos rombos en los cuales podemos tomar o un camino o el otro, según si el resultado de esa estructura de control puede dar true o false. Si vamos al pseudocódigo, es cada uno de los paréntesis del if. Entonces vemos que tenemos dos if acá, dos expresiones entre paréntesis distintas, que cada una decide sobre cosas distintas. Nosotros podemos tener estructuras de control de if anidadas, es decir, no independientes como tenemos acá, sino que dada una rama de la otra, dada que, por ejemplo, la primera de true, podemos ir a una decisión o no, y siguiendo con la modalidad como viene el JOA, teniendo en cuenta que eso es lo que es una decisión, ¿qué creen ustedes que va a buscar la cobertura de decisión en testing de caja blanca? Probar todas las decisiones. ¿Hasta ahí nomás? Claro, buscar la mínima cantidad de casos de prueba que prueben todas las decisiones. En Sí, este caso, pero en además, este caso deberíamos cubrir, o sea, ambos casos, si es por el verdadero o por el falso. Eso. exactamente. Nosotros lo que queremos es ver si cada una de nuestras decisiones funciona correctamente. Y para ver si nuestras decisiones funcionan correctamente, yo tengo que ver que sí se vaya para la rama del true cuando necesito que sea true, y que sí se vaya para la rama de false cuando sea false. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar la mínima cantidad de casos de prueba para poder probar todas las decisiones que tengo en mi cacho de código, ya sea para forzarlo en la rama de true o forzarlo en la rama de false. Como dijo el juego, sí. Independientemente de si tengo o no sentencia del lado de la rama del falso o del lado de la rama del verdadero. Independientemente. Nosotros lo que nos interesa ahora no es probar una sentencia, no es probar que nuestras sentencias funcionen bien, sino que probar que nuestras decisiones funcionen bien. Entonces yo lo que voy a buscar es poder, independientemente de si para la rama del false, de la primera, por ejemplo, no tengo una sentencia ahí, pero yo quiero saber que cuando el resultado sea false, realmente vaya por esa rama, que no ejecute la sentencia que no tiene que ejecutar, digamos. Entonces yo lo que quiero probar es que las decisiones vayan por donde tienen que ir. Entonces, basada en esa definición, ¿cuál creen ustedes que va a ser la cantidad de casos de prueba que nos van a hacer falta para hacer estas pruebas, para probar esto? 4. No. ¿Por qué 4? Sí, 4, o sea, 2 para que vayan por el verdadero en ambos rombos y 2 para que vayan por el falso. Acá Gon me dice 3. ¿Por qué 3? Gon dijo 4 y dijo 3 también. ¿Alguien más Se quiere arrepintió. dar otro Son valor? 2. Son 2.
Uno, me dice acá Franco. Ya con una no hay forma de pasar por verdadero y por falso de la misma decisión. Exactamente. Cuando tengamos cobertura de decisión, no vamos a tener solamente un caso de prueba, porque mínimamente depende de la cantidad de decisiones, pero tenemos que ir una vez por false y una vez por true, por lo menos. Entonces, en este caso, ¿cuántas les parece que hay? Y en Bueno, el primer condicional, si hay que probar todas las decisiones que se toman, tienen que ser 3 para el primer condicional. igualmente, Pero si se aplican en los dos, em, ¿Qué hace podrían referencia en el ser... primer condicional? ¿Ah? una cosa, Que bueno, nosotros acá tenemos solamente 2 decisiones. y vamos a profundizar un Tenemos, concepto más, sí, disculpa, Mica, que dale. hicimos bien digamos, la nomenclatura. Lo que estamos evaluando ahora son los rombos, que en sí son decisiones, y adentro de las decisiones tenemos combinaciones que están unidas por operadores booleanos de condiciones. Entonces, este A Exactamente. mayor a 0 es una condición, este es un operador booleano que es el AND, y C igual a 1 es otra condición. A la cobertura de decisión no le importa cómo evalúe yo las condiciones que tengo adentro, si tengo una, si tengo dos, si tengo 25. No le importa siempre y cuando yo garantice que esa decisión ha sido evaluada en su valor verdadero o en su valor falso. Exactamente. Por eso digo que 4. Y sigue No, estando... 2. Ahí está. ¿Por qué 2? Acá Y porque Fabio y vos, Franco al ser también me dicen 2. hacer un valor booleano, lo que vos estás probando en las condicionales, eso solamente puede asumir 2 valores, true o false. Entonces vos necesitas evaluar que entre por true y que entre por false. Sí, pero no necesariamente siempre va a pasar eso. Exactamente. ¿Por qué en este caso en particular con 2 me basta? Por las variables. Porque está uno después ¿Va del adentro? otro. Ahí está, eso. Exactamente. Como dijo, no sé quién lo dijo en voz alta, y como dice el autor en el chat, porque no están anidados. Independientemente del valor de uno, de la primera decisión, yo voy a pasar sí o sí por la segunda decisión, sin importar si yo voy a tener un true o un false en la primera decisión. Entonces, lo que yo voy a hacer es decidir, lo voy a pasar primero por true el de arriba y después por true el de abajo, todo en el mismo caso de prueba, y después puedo pasar el contrario. También los puedo cambiar o los puedo hacer al revés, digamos. Pero con 2 casos de prueba, al no estar anidados, me alcanza. Y vemos acá en los casos de prueba, si hacemos pasar por, vamos a empezar con el primer caso, dice que A es igual a 5, eso hace que sea true, y C es igual a 1, eso va a hacer que la primera decisión me dé true, así que ahí hacemos un tick para esa rama. Aquí el juego no puede dibujar, pero hacemos un tick para esa rama de que ya le cumplimos. Ahí está. Cómo me gusta dibujar en los PowerPoint. Y después, para la segunda decisión, B es igual a 3, con lo cual primero cumplimos con la primera sentencia de esa decisión, y D es igual a menos 3, con lo cual cumplimos con lo que sea igual a, que sea menor a 0. Entonces vamos a cumplir con la parte true de la segunda decisión. Si ustedes ven entonces, van a ver que nos queda probar la rama del false de la primera decisión y la rama del false de la segunda decisión. Entonces, en el segundo caso de prueba, le vamos a dar un valor de C igual a 5, para que ya no sea igual a true, sino que esa decisión me va a dar true. Y por otro lado, en el segundo caso de prueba, ¿cómo? False te va a dar. Para que sea igual a false, sí. Y por otro lado, en el segundo caso de prueba, en la segunda decisión, vamos a hacer que B sea igual a 5, incumpliendo la primera condición, y segundo, que D también sea igual a 5, incumpliendo que D tenga que ser menor a 0. Y eso nos va a llevar por la rama del false, permitiéndonos a nosotros probar todas las posibilidades de nuestras decisiones, solamente con 2 casos de prueba. Como dijo, creo que fue Lautaro en el chat, esto es así porque no están anidadas. ¿Cuál es el tema? Si yo tuviera que esta es una decisión
en la rama del false de la primera decisión, por ejemplo, si yo tuviera otra decisión que esté ligada a una decisión, entonces yo voy a tener que tener un caso de prueba extra. ¿Qué hace? La otra decisión. Si yo tengo un caso como el que el juez está viendo ahí, a mí con 2 casos de prueba no me va a alcanzar. Porque yo no puedo hacer que la primera decisión me dé false y probar la segunda decisión. ¿Me explico? Sí, ahora sí. Entonces, si tienen alguna estructura así anidada, van a necesitar uno para ir por acá, uno para ir por acá, y otro para ir por acá, al menos. Exactamente, ¿sí? Por lo menos. O sea que lo que busca es cubrir todos los caminos, independientemente si sea primero verdadero y falso, o verdadero y falso y verdadero. O sea, ponele que no te pude seguir porque gráficamente no puedo ver, pero me imagino que estabas hablando de las condiciones que están acá adentro. Efectivamente, no importa cómo evalúes vos las condiciones adentro de la decisión, siempre que garantices salir al menos una vez por verdadero y al menos una vez por falso para todas las decisiones. Por eso, profe, a ver si me explico. Que salga primero por el falso, en el caso de prueba, o sea, que A sea mayor a 0 y que C sea igual a 1, que A sea menor a 0, sí. Con directamente eso ya pasa por el falso, claro. Y que B sea igual a 3 y D sea menor que 0 y pasa por el verdadero. Sí, las combinaciones. Y en el otro caso... haces al revés, tal cual. Exacto. Sí, no pasa